Estudiantes, buenos días. Voy a explicar cómo se va a llevar a cabo la práctica de campo 5, 6 y 7. Muy bien. Con respecto al informe de práctica de campo 5, debes pegar la imagen de un metal oxidado, ¿ok? Y antes de eso también tienes que averiguar ese metal, qué componentes tiene. Entonces, por ejemplo, si es hierro, aluminio, zinc, para que puedas colocar la ecuación de oxidación que está ocurriendo. Muy bien, entonces pega la imagen de tu alrededor, de tu trabajo, el entorno escogido y luego escribes la ecuación química balanceada. Por ejemplo, acá te escribo la ecuación balanceada de la oxidación del aluminio. Luego responde las preguntas por qué el metal se oxida al perder electrones, en este caso el aluminio, ¿no? También cómo el oxígeno o el agua interactúan para promover esa corrosión y luego haces discusiones o comparaciones porque es importante prevenir la oxidación de los metales, cómo lo previenes y el impacto que tiene la corrosión en los objetos o estructuras en nuestra vida diaria, ¿no? De qué manera afecta, ¿ok? Muy bien, la práctica es corta en realidad y luego colocas tus reflexiones. Recuerda que las respuestas deben ser en términos químicos, o sea, haces una pequeña investigación y sustento químico. Muy bien, continuamos con el informe de práctica de campo 6. ¿De qué trata? Bueno, hay que leer el siguiente contexto que se encuentra acá. En tu hogar, por ejemplo, el gas propano va a combustionar con el oxígeno desprendiendo una llama que va a hacer que te prenda tu hornilla. Eso es evidencia de reacción química. Como resultado de la combustión se forman CO2 y agua. ¿Qué ocurre si en el proceso de que estás prendiendo tu hornilla, a los 5 minutos se acaba el gas? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, esa pregunta, porque delimita todo lo que se viene acá. ¿Qué pasa cuando se acaba el gas? Bueno, no vas a contestar de que, bueno, si se acaba el gas, salgo y compro otro gas. No, el sustento tiene que ser sustento químico. Cuando se produce la reacción de propano con oxígeno por la acción pues de prender con el cerillo o con el instrumento electrónico, este gas va a entrar en contacto con el oxígeno y va a producir CO2 y agua. Como resultado de esta reacción exotérmica, es una reacción, digamos, que genera una llama, va a prenderse la hornilla. Cuando uno de las sustancias o reactantes, que son los que participan inicialmente en la reacción, ¿quiénes participan? El gas propano participa en la reacción y el segundo reactante sería el oxígeno. Si el gas se acaba, la reacción cesa. Entonces, ¿qué es el reactivo limitante? El reactivo limitante en este caso sería el gas propano, ¿ok? Porque el oxígeno no se va a agotar, el oxígeno está en nuestro alrededor. ¿Qué haría? Como su nombre lo dice, limitaría la reacción. La reacción pararía y la llama dejaría de estar prendido, ¿no? Tu hornilla se apagaría. Ahora, ¿qué sucedería si en una empresa a nivel industrial nosotros no identificáramos correctamente el reactivo limitante? Cuando tenemos procesos químicos que involucran reacción química, necesitamos que nuestras sustancias iniciales reactantes se encuentren en proporciones definidas. Si falta uno de ellos, la reacción no cumple su objetivo y no llega al rendimiento del 100% deseado. Entonces, es muy importante identificar en un proceso, como en este caso, el gas, si yo quiero, por ejemplo, utilizar la hornilla para la preparación de un queque, por ejemplo, ¿no? Y usar para poder hornear, necesito que mi reactivo limitante, en este caso el gas, estar abastecido durante el periodo que va a durar la reacción. Si no me abastezco bien de esto, entonces no voy a llegar al rendimiento de la producción del queque
digamos, que me he proyectado. Entonces afectaría. Lo mismo ocurre en los procesos industriales, ¿no? Las sustancias que participan en la reacción, llamadas reactantes, tenemos que saber identificar quién es el reactivo limitante y de esta manera, pues, prepararnos para poder llevar a cabo, tener las cantidades necesarias para que la reacción se efectúe en un proceso correcto. De lo contrario, de faltarme alguno de ellos, ¿qué pasaría? Que no llegaría pues al objetivo deseado y tendría un rendimiento mucho menor, que es lo que no se desea, pues, ¿no? Cada uno, cuando va a hacer una producción, siempre tiene un objetivo claro de que tal día se tienen que producir 500 toneladas y no se puede producir 200. Entonces, siempre hay una constante de producción a nivel industrial. Si es 500, entonces uno se proyecta con los clientes, uno se proyecta con las entregas, y si en un proceso uno no hace un buen cálculo de lo que las materias primas que necesita o de los productos que va a producir, entonces nunca vamos a llegar pues a la producción adecuada y finalmente eso influye en nuestros costos, en nuestras ganancias, ¿ok? Y también pues una pérdida, ¿no? Una pérdida en las ventas. Muy bien, entonces todo esto aplica, pero lo tienes que sustentar en términos químicos, por favor, no hablar mucho de lo que es empresarial, en la parte, digamos, irte a la parte de ventas, de compras, de costos, no, sino cómo afecta los reactantes o las sustancias reaccionantes en un proceso de producción. ¿Ok? En términos químicos, por favor, porque el curso es química. ¿Ok? ¿Cómo impacta el rendimiento en una reacción? ¿De qué manera influye? ¿Ok? Y otros ejemplos de otras situaciones en las que se puede emplear rendimiento químico. Porque es muy importante calcular el rendimiento químico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, finalmente, haces tus reflexiones finales. Recuerda los aportes o la investigación que tú hagas, los sustentos que tú respondas en estas 5 líneas, define pues la nota, ¿no? Hay estudiantes siempre que van más allá, plantean otro tipo de situaciones, hacen un buen sustento y definitivamente pues a ellos, por la investigación que hacen, por los aportes que hacen, siempre van a aspirar a la nota máxima que es 20. Muy bien, entonces ahora vemos la práctica final número 7, que también es una práctica sencilla y también debe responder en temas de química, ¿ok? Bien, en la práctica de campo 7, identificar, dice, 2 soluciones químicas, ¿ok? Yo acá te he colocado una lista de soluciones químicas, te he colocado acá, de las cuales, bueno, tú puedes elegir 2 de ellas, o mejor aún, si tú colocas nuevas soluciones, ¿ok? Bien, ¿qué son las soluciones? Las soluciones son mezclas homogéneas, donde una sustancia llamada soluto, que puede ser la lejía, puede ser la sal, puede ser azúcar, puede ser un café, que puede ser alcohol, se diluye en un disolvente. Y este disolvente generalmente es el agua. Pero también puedes haber soluciones en aceite, sí, cuando hay compuestos orgánicos compatibles con el aceite. Ahora, si tú estás pensando que agua y aceite es una disolución, no lo consideres porque el agua y el aceite es una mezcla heterogénea. Una característica de una solución química es que forman una mezcla homogénea. ¿Ok? Las soluciones son de gran importancia a nivel industrial porque permiten preparar los ácidos, las bases, permiten prepararlos tal cual tú, por ejemplo, los veías en laboratorio para llevar a cabo las diferentes reacciones químicas. ¿Por qué? Porque las sustancias no reaccionan sólido con sólido. Muchas veces tienen que ser preparadas en soluciones, solución de ácido clorhídrico, ¿no? Acuoso, ácido sulfúrico acuoso,
etcétera, que quiere decir en agua, ¿no? Un poco de ácido sulfúrico en agua, yoduro de potasio en agua, etcétera. Así como veías los goteros, necesitan para combinarse y recién formar los productos. Escogiendo en nuestro entorno, tú vas a escoger dos, yo acá te he propuesto dos, pero me gustaría pues aquellos estudiantes que pueden proponer otro tipo de soluciones homogéneas de gran utilidad. Por ejemplo, acá planteo la lejía en agua. ¿Cuántas veces en nuestro alrededor disolvemos lejía en agua? Gotas de lejía en agua para desinfectar las verduras, para desinfectar las frutas, o muchas veces un poco de lejía un poco más concentrado para poder desinfectar el piso, desinfectar el baño, como producto de limpieza. O también utilizamos un poco más de lejía, dependiendo de lo que queramos hacer, para decolorar, ¿ok? Una prenda. Entonces, aquí hay que responder las preguntas en términos químicos. ¿Cuáles son los componentes que forman la solución, por ejemplo, de lejía en agua? Muy bien, los componentes de una disolución son soluto y solvente. ¿Quién es el soluto? La sustancia que se encuentra en menor proporción y que es la que se disuelve, en este caso, en agua. Soluto sería lejía y el agua es el disolvente. Muy bien, ¿cuál es la función en este caso que se puede usar lejía en agua? Colocas todas las funciones de la lejía en agua. ¿En qué estado se encuentra esta disolución? Bueno, lejía en agua es solución líquido-líquido, ¿cierto? Líquido lejía, líquido agua. ¿Cómo afecta la concentración del soluto, o sea, de la lejía en la solución? Por supuesto, si usamos menor cantidad de lejía, será destinado para desinfección, de repente de alimentos, mayor cantidad de lejía para desinfección de repente más drástica de pisos, de baños, y si lo usamos en mayor concentración, pueden ser aplicados también para pigmentación, ¿no? Dependiendo también la resistencia de la tela, despigmentar, ¿ok? Para decolorar. Muy bien. Todo esto tú lo explicas en términos químicos, ahí se produce las disoluciones. Otra disolución que siempre tenemos en casa, por ejemplo, es preparar sal en agua. Si bien es cierto, eh, la sal se disuelve generalmente cuando preparamos pues una sopa, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora, pero existe una disolución de sal y agua. La sal se disuelve completamente dentro del líquido del agua. Ok, inicialmente estaba sólido y hay un cambio de estado. Entonces, ¿qué componentes formarían esa disolución? Bueno, los componentes soluto, sal soluto y disolvente agua. Ahora, quizás tú te estás haciendo la pregunta, ¿no? Pero una sal en la sopa es mezcla heterogénea. Si bien es cierto, una sopa con sus componentes de verduras es mezcla heterogénea, pero cuando se disuelve la sal dentro del agua, la sal queda completamente disuelta. O sea, no es que la sal esté ahí insoluble. Entonces, estamos hablando solamente de sal en agua. ¿Ok? Ya, coloca los componentes de la disolución, cuál es la función principal, en este caso, de la sal en agua. Quizás puedas considerar que sal en agua es para preparar comidas, o también la sal en agua le puedes dar también la función de suero fisiológico, ¿cierto? Hace poco hemos tenido un caso de que el suero fisiológico estaba en la concentración superior, creo que el doble o el triple de lo normal, y en concentraciones superiores no es aceptable por el cuerpo humano. Entonces, imagínate, para un consumo también en excesivo en los alimentos, produce daño a la salud. Mayor aún si está formando parte de un suero fisiológico, puede producir la muerte. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué estado se encuentra la solución? Bueno, es una solución ya que pasó de sólido, pasó a líquido, ¿no? ¿Cuál es la función o principal uso que se le da? En caso que tú seas en tu trabajo, ya tú le das una función, ¿no? De repente lo estás considerando como suero fisiológico, etcétera. ¿Cómo afecta la concentración de la sal en agua? Definitivamente, si mientras más agregamos sal en los alimentos, afecta considerablemente en el sabor, en la salud, etcétera, y también, pues bueno, en la producción si es que lo estás destinando para suelo salino,
definitivamente pues no es aceptable o compatible pues para poder ser inyectado a una persona, ¿no? Entonces, todo esto, por favor, lo describes con pequeñas investigaciones y, bueno, sobre todo es de gran importancia a aquellos estudiantes que yo sé que van más allá. Mínimo te estoy poniendo un ejemplo de dos, tú puedes hacer un ejemplo más y ordenadamente y de acuerdo a los aportes que tú hagas, siempre la nota máxima para aquellos estudiantes que aportan en términos químicos, que dan más ejemplos, incluso diferentes a los que yo les estoy dando, ¿no? Entonces, bien jóvenes, entonces finalmente haces las reflexiones finales y lo entregas dentro del informe de práctica de campo. Eso sería todo. Muchas gracias.